La barca de Nut. Viajes oníricos hacia el conocimiento. La protección a través de los sueños nocturnos. Desde el amanecer de la humanidad, hemos estado fascinados por el misterio de los sueños. A través de las culturas, han sido considerados mensajes divinos, reflejos del inconsciente y visiones proféticas. Los antiguos egipcios, con su vasto conocimiento y fascinación por el más allá, desarrollaron una comprensión profunda de este fenómeno, representado por la diosa Nut, la guía y protectora de los sueños y del más allá. Nos vamos a adentrar en el mundo sanador de los sueños a través del vidente místico. Parte 1. Nut, la guardiana de los sueños. En las vastas arenas del antiguo Egipto, bajo el abrazo cálido del sol, se contaban historias de dioses y diosas, seres de poder inigualable y sabiduría infinita. Entre ellos destacaba Nut, la diosa del cielo nocturno, cuya presencia era tan omnipresente como el aire que respiraban. La forma de Nut es singular. Su cuerpo arqueado, semejante a una barca, surcaba el cielo nocturno, ofreciendo protección y guía a todos aquellos que yacían bajo su manto estrellado. Cada estrella, cada constelación, era un reflejo de su esencia y un testimonio de su poder. Se decía que cada noche ella engullía al sol, permitiendo que la oscuridad reinara, solo para devolverlo al amanecer, simbolizando el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Pero Nut no era solo una figura celestial. Su dominio se extendía mucho más allá del cielo nocturno. Ella era la guardiana de los sueños, la protectora de las almas que viajaban a través de las sombras, buscando respuestas, buscando paz. Viajar en su barca no era simplemente un paseo a través del cielo, era una travesía a través del alma, una exploración de las profundidades del ser. El viaje en la barca de Nut es una odisea que va mucho más allá de un simple travesía nocturna por el cielo. Es una representación simbólica del sueño profundo y reparador, un estado en el que el alma se despoja de las ataduras de la realidad física para sumergirse en las profundidades de su propia esencia. Al embarcarse en esta travesía, uno se adentra en un mar de conciencia, donde las aguas son tanto refrescantes como misteriosas. Es en este estado de sueño profundo donde la mente puede desentrañar, sanar y reconfigurar. Aquí, las heridas del alma, las experiencias traumáticas y las emociones reprimidas emergen como sombras en el oscuro océano del inconsciente, esperando ser reconocidas y transformadas. Estos patrones del inconsciente, simbolizados como peligros de la noche, son desafíos que el soñador debe enfrentar. Cada peligro representa un patrón arraigado, una creencia limitante o un miedo no resuelto. Sin embargo, con Nut como protectora y guía, el viajero tiene la fortaleza para enfrentar estas sombras y superarlas. Al hacerlo, se crea un espacio para el crecimiento, la comprensión y la sanación. Bajo la protección de Nut, el oscuro océano se convierte en un lugar de reflexión, un espejo del alma. Las sombras que acechan debajo de la superficie son en realidad aspectos del propio yo que requieren atención y cuidado. Con cada enfrentamiento, el soñador gana una mayor claridad y fortaleza interior, desbloqueando así su potencial y liberando las ataduras que lo han retenido.
Al final del viaje, al amanecer, cuando Nut escupe el sol y la barca regresa, el soñador se despierta renovado. Este sueño profundo, sanador, no solo ha proporcionado descanso físico, sino que también ha permitido una transformación espiritual y emocional. El viaje en la barca de Nut es, en esencia, una invitación a enfrentar y abrazar las sombras internas, a sanar y a descubrir la luz inherente que reside en cada ser. Las historias cuentan que aquellos que eran bendecidos con la gracia de Nut podían comprender sus sueños con una claridad inigualable. Sus visiones nocturnas eran mensajes, lecciones y advertencias desde el más allá. A través de estos sueños, Nut les enseñaba a comprender sus propios deseos, miedos y esperanzas, guiándolos hacia un camino de iluminación y autodescubrimiento. La gracia de Nut no era un don ligero, era una bendición que permitía a los individuos navegar por los laberintos complejos de la mente sin perderse. Esta bendición, sin embargo, requería una actitud consciente y un corazón dispuesto por parte del soñador. Aquellos que se acercaban a la diosa con respeto, intención y oración descubrían que, a pesar de los desafíos que enfrentaban en sus sueños, siempre estaban protegidos por el manto celestial de Nut. Al entrar en el reino de los sueños, con un enfoque consciente, los soñadores eran capaces de enfrentar y entender las manifestaciones de su inconsciente. Los miedos se convertían en oportunidades para crecer. Los deseos revelaban las verdaderas pasiones del alma y las esperanzas proporcionaban un faro de luz en la oscuridad. La oración se convertía en una herramienta poderosa, un ancla que mantenía a los soñadores conectados con su esencia más pura, evitando que se perdieran en las corrientes tumultuosas de la psique. La luz de Nut, su protección, estaba siempre presente en la mente de aquellos que la tenían presente. Para aquellos que confiaban en su guía y buscaban su protección, la oscuridad de la noche nunca era amenazante. En lugar de ser un espacio de miedo, se convertía en un santuario de sabiduría. Así que entendemos hoy en día que en la antigua sociedad egipcia los sueños no eran considerados meras fantasías nocturnas, sino revelaciones y directrices divinas. No solo los faraones o sacerdotes tenían acceso a estos mensajes, incluso los ciudadanos comunes, desde agricultores hasta artesanos, podían ser bendecidos con visiones claras y significativas en sus sueños. Los sueños se transformaban en mensajes directos y cargados de significado y propósito, pudiéndose recibir ayuda a problemas cotidianos. Aunque no hay templos específicamente dedicados a Nut que se conozcan, su imagen aparece en tumbas, como en el techo de muchas tumbas del Valle de los Reyes, y en textos religiosos, donde a menudo se la representa acogiendo a los difuntos. También hay representaciones de ella en el techo del templo funerario de Ramsés VI y en el templo de Hathor en Dendera. Se la consideraba una figura protectora y se creía que abrazaba y protegía a los muertos en su viaje al más allá. Dentro de las cámaras silenciosas de las pirámides, inscripciones antiguas trazaban el viaje del faraón hacia el más allá. En los textos de las pirámides, grabados en las paredes de estos monumentos eternos de la dinastía 5 y 6, la figura de Nut resplandecía como un faro de protección y guía.
Era ella la majestuosa deidad del cielo, quien protegía al faraón en su travesía y le asistía en su elevada ascensión celestial. Más allá de su papel celestial, Nut era venerada como la Madre Universal, un regazo cósmico que ofrecía refugio y consuelo a todo aquel que buscara su amparo. Su manto estrellado acogía a los viajeros del más allá, y su esencia maternal brindaba consuelo a los corazones afligidos. Para adentrarnos en el alma del antiguo Egipto, debemos contemplar los vastos desiertos que, como un pergamino desplegado, albergaban incontables mitos y leyendas. Aquí, en este crisol de sabiduría y tradición, la divinidad se manifestaba en innumerables formas. Cada dios y diosa representaba facetas de la vida, la naturaleza y el universo, formando un intrincado mosaico de fe y devoción. A diferencia de otras civilizaciones de su tiempo, los egipcios no se conformaban con abstractos conceptos divinos, otorgaban forma, rostro y figura a sus deidades, dando vida a lo incomprensible. La sabiduría de aquella era no se transmitía como en nuestros días, donde la lógica y la ciencia predominan. En su lugar, historias épicas, mitos cargados de simbolismo y narraciones sagradas era el vehículo del conocimiento. En aquellos días, los albores de la filosofía y la psicología apenas se vislumbraban en el horizonte del pensamiento humano. Los santuarios y templos no solo eran lugares de adoración, eran también bastiones de conocimiento, donde los sabios y sacerdotes guardaban celosamente las enseñanzas de generaciones pasadas. Pero el tiempo, con su flujo inexorable, ha democratizado el saber, brindando acceso a las maravillas del conocimiento a todos y cada uno de nosotros. Y en medio de este vasto panteón, Nut se alzaba como una figura especial, la madre de dioses tan esenciales como Osiris e Isis, personificaba aspectos sublimes del cosmos. En el riquísimo tejido mitológico de Egipto, personajes como Osiris simbolizaban la conciencia, mientras que Set encarnaba la inconsciencia. Esta saga de deidades, hijos de Nut, narra un profundo proceso de creación y evolución, reflejando la odisea de la mente universal. Una exploración más detallada de esta simbología está expuesta en el libro La mente infinita, más allá de ti mismo. Particularmente, las deidades femeninas, como Nut en el antiguo Egipto o la diosa madre en diversas tradiciones, han representado la idea de cuidado y refugio. Estas figuras divinas femeninas no solo simbolizan protección, sino también un espacio de seguridad. A menudo se las asocia con la maternidad y el cuidado, lo que genera una sensación de confort y seguridad en momentos de vulnerabilidad. En la psicoterapia moderna, donde la ciencia y la espiritualidad a veces parecen colisionar, se han encontrado formas de integrar estos conceptos antiguos en la terapia contemporánea. Una de las técnicas terapéuticas es la visualización de un lugar seguro o refugio. Consiste en imaginar y concentrarse en un lugar donde uno se siente completamente protegido y tranquilo. Esta práctica ayuda a las personas a encontrar un espacio mental de calma en momentos de angustia o ansiedad. Esto permite a la mente relajarse y poder trascender los pensamientos limitantes. La figura de Nut, con su manto estrellado que abraza al cielo,
encaja perfectamente con estas técnicas actuales. Al invocar la imagen de Nut o cualquier divinidad femenina, se establece una conexión con un espacio interno de seguridad y serenidad. Esto muestra que independientemente de la época o la cultura, los seres humanos siguen buscando refugio y consuelo en lo divino y en sí mismos. La diferencia a día de hoy es que nos vemos solitarios en nuestro proceso. Sin embargo, antes se sabía que estábamos unidos en una mente mayor, en una unidad. Y la fuerza de la unidad y de la gran mente es mayor que la seguridad que uno pueda encontrar por sí solo en su pequeña mente que se percibe separada en sí misma. Así que tener en mente la presencia del gran cobijo celestial es puramente sanador y reconector. Parte 2. Los sueños faraónicos y los intérpretes llamados conocedores del destino. En el antiguo Egipto, la vida y la muerte estaban entrelazadas de una manera única y profundamente espiritual. Los faraones, como líderes supremos y representantes de lo divino en la tierra, tenían una relación especial con los sueños, que se consideraban ventanas al mundo de los dioses y a la comprensión de la psique humana. Los faraones veían en sus sueños una guía divina para la toma de decisiones importantes. Soñar con un dios o una deidad específica se consideraba un augurio significativo y se interpretaba cuidadosamente para comprender su significado y cómo debían actuar en consecuencia. La interpretación de los sueños era una disciplina seria y altamente respetada. Sacerdotes y sacerdotisas, conocidos como intérpretes de sueños, desempeñaban un papel crucial en esta práctica. Utilizaban rituales, oraciones y técnicas de concentración para conectarse e interpretar correctamente los sueños. La historia de José en el Antiguo Testamento de la Biblia, que es una figura importante en el judaísmo, relata cómo se convirtió en intérprete de sueños para el faraón de Egipto. José, hijo de Jacob y Raquel, fue vendido como esclavo y finalmente llegó al servicio del faraón. Su habilidad para interpretar sueños, como se narra en el libro del Génesis, lo llevó a una posición influyente en la corte egipcia. En la historia, el faraón tenía sueños enigmáticos que nadie podía interpretar, y fue entonces cuando José fue llamado para interpretarlos. Con la ayuda divina, José explicó los sueños y advirtió al faraón sobre una inminente hambruna. Como resultado, el faraón lo nombró gobernador de Egipto y lo encargó de preparar al país para la hambruna. Esta historia es un ejemplo destacado de un intérprete de sueños en la cultura egipcia y su papel en la toma de decisiones importantes en el antiguo Egipto. Además, destaca cómo la interpretación de sueños tenía un valor significativo en la antigüedad y cómo los individuos con esta habilidad podían influir en eventos importantes. Por otro lado, Moisés también fue alguien que podía recibir mensajes de Dios. El símbolo de la barca hace referencia a un mediador, algo que nos acoge en el proceso de sentir la voz de la esencia. La misma barca hace referencia, en la cultura cristiana, al Espíritu Santo. Es ese yo interno que nos habla, nos despierta y nos protege de nosotros mismos, porque al final el yo, llamado ego, la creencia en la identidad más física, que percibe separación con la fuente divina, no deja de ser nosotros.
Es una parte de la mente que proyecta y percibe sus propias limitaciones, mientras que otra parte de la mente está intacta. En este viaje espiritual acabamos comprendiendo que este mundo que vemos también es un sueño y el cuerpo físico está soñando por la mente y sucede dentro de la mente. Aunque lo percibimos como algo externo, no lo es. Todo ocurre dentro de la mente y todos somos mente. Nos identificamos con lo que percibimos y creamos nuestro sentir e identidad en base a eso. Creamos alianzas, formas que parecen muy reales de sostener la memoria de lo que no somos, perpetuando así la percepción de lo que creemos que es real. Sin embargo, nada lo es cuando lo vivimos como real, porque la mente que somos sostiene esa fabricación dentro de sí misma. En ese viaje olvidamos que somos mente y creíamos que somos el cuerpo sin entender que éste es sustancia de pensamiento. El viaje en la barca no deja de ser este despertar a la mente que somos, recobrar la cordura de nuestro ser. Sabiendo que todo es mente, para el intérprete de sueños en el antiguo Egipto no existían distancias entre su pensamiento y el mensaje que debía recibir. Imaginaba la gran mente como un vasto océano donde las olas del agua se interconectaban sin cesar. De tal manera, en su perspectiva, no existía una diferencia o dicotomía entre lo consciente y lo inconsciente, como solemos entenderlo hoy en día. Nosotros lo vemos como algo separado, en cambio ellos no. Lo veían reflejado en el majestuoso río Nilo, que representaba la corriente de la mente en su totalidad, sin fragmentación. Para ellos solo había una mente, un alma, y la diferencia entre lo que solemos diferenciar como inconsciente y consciente era simplemente una cuestión de recordar o olvidar el mensaje del alma. Para las personas más inconscientes y que funcionan con piloto automático, las llamaban quienes olvidan su naturaleza, mientras que los que tenían un hábil o desarrollado nivel de conciencia eran llamados los recordadores. No se perdían en la separación de conceptos y etiquetas, sino que abrazaban la totalidad de la experiencia humana como un flujo continuo de conocimiento y sabiduría. Esta visión nos recuerda que a veces, al tratar de entender y analizar cada detalle y separar conceptos, podemos perder de vista la imagen completa y la conexión intrínseca entre todas las partes de nuestra existencia. Los antiguos recordadores egipcios contemplaban la unidad de la mente y el alma. Esto nos recuerda que en última instancia todo está interconectado en el vasto océano de la conciencia. Desde esta perspectiva y enfoque, cuando uno se va a dormir, no se aleja mucho, sino que se sumerge en el lugar donde siempre está conectado. No es un viaje en el sentido literal, es más bien un viaje metafórico, ya que en realidad implica un reencuentro consigo mismo, un recordatorio en la mente de quién es. Sin embargo, en este proceso, la protección de Nud cobra un papel fundamental, siendo esa parte interna nuestra que trasciende el juego de olvidar y recordar, en este sueño que llamamos vida humana y vida universal. Cuando el soñador atraviesa las capas de su psique y va más allá de las interpretaciones de vacas, animales, eventos, objetos y personas, llega a un lugar de calma y reposo.
En las tradiciones yógicas también se habla de un despertar dentro del sueño, donde los sueños terminan y las escenas desaparecen, dando paso a un nivel más elevado de conciencia donde el alma se siente libre. No obstante, es posible recibir orientación y lecciones vitales mientras soñamos. Cuando estamos despiertos y nuestro cerebro opera en una frecuencia determinada, a menudo es difícil escuchar la guía y la voz interior. Solo unos pocos pueden mantenerse inmunes a las influencias de estos cambios frecuenciales, pero la mayoría se ve afectada por ellos. Es por eso que antes de irse a dormir, es esencial dedicar un tiempo a reducir la actividad de procesamiento frecuencial. Pasar al menos una hora antes de acostarse sin actividades relacionadas con televisión, preocupaciones o dispositivos móviles es esencial para un sueño cálido. Además, la incorporación de una oración antes de dormir es vital en este proceso. Existe un secreto que todos los iniciados conocían, y es que lo que oras en la noche es lo que encuentras al amanecer. Así como Nut engulle el sol y luego lo escupe al amanecer, así funciona tu mente antes de irse a dormir y al despertar. Lo que absorbes y procesas antes de ir a dormir lo refleja al amanecer. Es la naturaleza intrínseca de la mente humana. Por lo tanto, los iniciados se preparaban meticulosamente cada noche antes de ir a dormir, como si estuvieran preparándose para enfrentar la muerte. No dejaban asuntos sin resolver para otro día si eran conscientes de ellos, aunque es importante señalar que las cuestiones inconscientes no siempre se pueden resolver de inmediato, ya que a menudo están ocultas. Sin embargo, cualquier asunto que estuviera en su conocimiento lo abordaban con prontitud. Al hacerlo, establecían la paz interior y se sumergían en el vasto océano del universo. De esta manera, sus mentes se conectaban con la guía del espíritu y evitaban ser arrastrados por sueños o pesadillas descontroladas. Las pesadillas, en particular, no eran vistas como meros eventos aterradores, sino como revelaciones de deseos egoicos olvidados y reprimidos en el inconsciente. Solo aquellos que eran hábiles al despertar y podían extraer conocimiento de estas pesadillas encontraban valor en ellas. De lo contrario, simplemente servirían para avivar las frustraciones durante el día sin ofrecer una comprensión más profunda. La antigua sabiduría egipcia presentaba dos caminos en la vida, el camino de la luz y el camino del caos. Los egipcios hablaban de la guía de Maat, que representaba el orden y la armonía en el universo, en contraposición al caos. Los iniciados comprendían la importancia de seguir el camino de la luz, buscando la alineación con la verdad y la armonía cósmica, en lugar de caer en las trampas del caos y las ilusiones del ego. Veamos ahora qué oraciones egipcias utilizaban antes de ir a dormir. Hay varias oraciones desde a deidades concretas hasta las enfocadas a Nut. Veamos una. Que Nut, la gran madre del cielo, extienda su manto celestial sobre mí. Que su protección me rodee mientras viajo a través de los misteriosos reinos del sueño. Que el orden y la armonía de Maat guíen mis pensamientos y sueños, para que pueda despertar con sabiduría y claridad en la mañana.
Que la luz del sol, que Nut engulle y luego devuelve al amanecer, ilumine mi camino en la oscuridad de la noche. Que así sea. Continuemos con este texto profundizando más. En la necrópolis de Saqqara, donde se alzan antiguas pirámides y monumentos funerarios, destaca la pirámide de Pepi I. Esta pirámide está datada en el periodo del antiguo reino de Egipto, durante la sexta dinastía. Pepi I reinó aproximadamente desde el 2332 a.C. hasta el 2283 a.C. Este monumento es un testimonio de la profunda religiosidad y las creencias del antiguo Egipto. En sus cámaras interiores se encuentran inscripciones que forman parte de los textos de las pirámides, las cuales incluyen himnos y oraciones dedicadas a varias deidades. Entre ellos hay himnos específicos dedicados a la diosa del cielo, comúnmente conocida como Nut. Sin embargo, en algunas transcripciones y contextos también se le hace referencia como Nubat. Veamos ahora un himno traducido. Saludos a ti, Nut, Señora del cielo, tú que das nacimiento a los dioses, que acoges al sol al atardecer y lo renuevas al amanecer. Pepi I está bajo tu protección, navegando con Ra hacia el horizonte, guiado por tus estrellas hacia la eternidad. Veamos ahora sobre los intérpretes como conocedores del destino. En el vasto océano universal, donde todo se entremezcla, aquellos que no limitan sus mentes pueden comprender los destinos de otros con facilidad. La conciencia se despliega como un ojo que observa. Observar el destino desde un nivel de conciencia más elevado es posible, ya que se logra captar las frecuencias del campo cósmico en un estado extendido y amplio. Lo que una vez se consideraba limitado se reduce a un espacio pequeño cuando se contempla desde una perspectiva más amplia. Desde esta visión más amplia es posible percibir los tres aspectos del tiempo: pasado, presente y futuro. Es importante destacar que los videntes de la antigüedad no se asemejaban a algunos de los videntes actuales, que pueden poseer habilidades psíquicas para interpretar lo que perciben. La evidencia de la que hablamos aquí es única. Es el resultado de un nivel de conciencia más elevado y un profundo despertar espiritual. En tiempos antiguos, estos videntes eran considerados sabios y conocedores, y su capacidad para vislumbrar los destinos a través de la lente de una mente ilimitada era altamente valorada. Su enfoque trascendental les permitía comprender y navegar por el tejido mismo de la existencia, desentrañando secretos profundos y revelando la interconexión de todo lo que existe. Esta forma de evidencia no solo estaba relacionada con la percepción del tiempo, sino también con la comprensión de las leyes universales y la verdadera naturaleza de la realidad. En el antiguo Egipto también habían sacerdotes que poseían habilidades de evidencia y ofrecían sus servicios a cambio de cierta compensación monetaria u otros quehaceres, pero no todos ellos habían alcanzado un nivel de evidencia desarrollado a través del despertar espiritual. Esta evidencia auténtica
es una conexión con los vastos océanos universales de la mente. Los peregrinos de todo el mundo, al encontrarse con un vidente o un santo de esta categoría, buscaban conocer su destino. Sin embargo, muchos de ellos se marchaban con las manos vacías, sin comprender que estos seres no eran simples lectores de profesión. La videncia era una manifestación adicional de su nivel de despertar espiritual. En su mayoría, a estos seres no les interesaba revelar el destino de otros, y aunque algunos peregrinos recibieran mensajes de ellos, estos mensajes no siempre provocaban un cambio significativo en sus vidas. La verdadera esencia de la videncia no consiste en descubrir el destino de uno, sino en comprender cómo despertar a través de esa experiencia y transformar la propia vida a un nivel más profundo y significativo. A menudo la historia de Egipto se conoce a través de los rastros del tiempo encontrados por arqueólogos y lamentablemente por saqueadores de tumbas que venden estas reliquias al mejor postor. Sin embargo, no todo lo que se encuentra proporciona una imagen completa de la historia egipcia. Además de las prácticas religiosas y cultos a deidades como Amón o Ptah y los papiros descubiertos, es importante comprender que esto no representa necesariamente la totalidad de la auténtica historia egipcia. Más allá de las facetas más convencionales y religiosas aceptadas por la mayoría de la sociedad, existían otros cultos e iniciados que no requerían de rituales ni sacrificios de animales para conectarse con el más allá. La historia egipcia también incluye a los iniciados en los grandes misterios del universo, quienes no necesitaban adherirse a estas prácticas y tenían una comprensión diferente de la espiritualidad. Esto refleja la diversidad de creencias y filosofías presentes tanto en el antiguo Egipto como en la actualidad, donde no todos siguen las religiones principales impuestas históricamente, sino que buscan un entendimiento más profundo y directo de la espiritualidad. Este ha sido un recorrido por la barca de Nud, inspirándote para que en tus sueños seas acompañado por la bendición y protección de esta barca santa.